Nos encontramos ahora en el tema Orígenes de un pueblo, para complementar un poco la formación que fue subida al Classroom la semana pasada. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre estos orígenes de un pueblo en esta formación bíblica pastoral a través de la modalidad online. Y es que los orígenes de un pueblo y la formación que vamos a ver seguidamente nos lleva al momento en el cual te invité a reflexionar sobre nuestras raíces, las raíces tuyas, de tu pueblo, de tu nación, de tu procedencia, donde te hacía algunas formulaciones y a través de ellas pues vas a complementar, a vivir, a experimentar esta experiencia de fe a la luz de la palabra de Dios. Hemos compartido que para estudiar, digamos, las Sagradas Escrituras, dividimos en dos partes, por decirlo de alguna manera. La prehistoria, que se ubica en lo que posteriormente se llamará Palestina, y la historia, que va a comenzar con la Edad de Bronce, al final del periodo calcolítico. Recordamos que 9000 años antes de Cristo, en Jericó ya se presentan un grupo de viviendas y para el 7500 antes de Cristo es considerado, gracias a los estudios de la arqueología bíblica, como una, digamos, una fuente principal de aporte científico, considerada como la ciudad más antigua que se conoce. Recordamos pues lo que te comenté del episodio de Josué cuando llegó a Jericó y realmente pues allí no había nada, esa ciudad no existía para ese momento. Y te invitaba a que hicieras una lectura comparativa en relación a los milagros que también él, como digamos como héroe tomado de esos personajes hebreos, como arquetipo, te invitaba a que leyeras Josué 13 del 15 al 16, Éxodo 14, 21 al 27, donde se ve el episodio de la separación de las aguas. Ubiquémonos ahora entonces en el tercer milenio antes de Cristo, donde comienza la historia y ella se va a dar a través de la conocida civilización sumeria, quienes son considerados anteriores descendientes de Mesopotamia, que ya lo hemos visto creo que en 2 o 3 mapas, principalmente en las ciudades Ubair y Uruk, y el principal aporte de esta civilización sumeria fue la escritura. Una vez que nos hemos remontado, digamos, a los orígenes de la humanidad, nos adentramos entonces a lo que es el panorama bíblico como tal. Aquí te coloco el mapa nuevamente para que te ubiques. Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos, río Éufrates, río Tigris. Y ahí están Uruk. En el mapa está Ur, que ya vamos a ver que es de donde va a partir Abraham, que es el primer patriarca del pueblo hebreo. Recordemos que la lengua semita entre los semíticos, los idiomas semíticos,
orientales y occidentales, la más antigua es el acadio. El primer testamento, o conocido como Antiguo Testamento, es donde vamos a encontrar al pueblo hebreo, el elegido, para conocer a Dios y darlo a conocer a los hombres. Progresivamente, a través de muchísimos años, este pueblo va a ir haciendo un proceso y va a ir revisando su historia, ¿verdad? A medida que la va viviendo y va pasando de generación en generación, reflexionando a nivel de la tradición oral lo que ha vivido y le toca vivir, releyendo los acontecimientos pasados, cuando ya la tradición ha pasado a ser tradición escrita, para descubrir en estos acontecimientos la presencia de Dios y su voluntad liberadora. La historia de Israel, ya vamos a ver por qué el cambio de hebreos al Israel, en qué momento comienza a nombrarse Israel como, digamos, como pueblo. Va a ser contemplada con los ojos de la fe a partir de un acontecimiento clave, ¿verdad? Lo vamos a ver con más detenimiento en la formación del pueblo, que es la salida liberadora de la esclavitud en Egipto. Recordemos que este pueblo hebreo había tenido que salir de donde estaban por cuestiones de sequía, problemas, no había agua, problemas con el ganado, problemas bueno, para satisfacer todas sus necesidades primarias, y tienen que salir y se van a Egipto y allí son eh, presa, son convertidos en esclavos del faraón. Este paso de Dios por la vida del pueblo hebreo, va a ser la clave para descubrir los lazos que lo unen a Dios y que se van a ir tejiendo a lo largo de la historia. Esto es importantísimo en clave de fe, en los estudios bíblicos, teológicos, porque estamos ante la presencia de un grupo de personas, ¿verdad? Que digamos que todavía no son pueblo, un grupo de personas que son seminómadas y que todos los, digamos, los lugares circunvecinos, todo lo que era la parte de Mesopotamia, Egipto, como ya te he mencionado, eh, son politeístas. Y ellos van a, digamos, vivir o convivir con este grupo de personas que son politeístas. La creación. El libro del Génesis es el primer libro que encontramos en las ediciones bíblicas y en él, aun cuando no fue el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento, en él se nos van a presentar dos narraciones o dos relatos en el capítulo 1, en el capítulo 2, sobre la creación. Entonces te puedo decir que no es un libro de historia, sino un libro de fe, que trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al autor del libro no le interesan los hechos en sí mismos. Recuerda que te he comentado que los autores sagrados son llamados agiógrafos. A ellos no les interesan los hechos en sí mismos, sino que usa los acontecimientos en la medida en que les sirven para enseñar y explicar el plan divino de ese Dios que se ha revelado a sí mismo y que lo va a ir haciendo de una manera progresiva. Por eso los nombres de los personajes, la edad de los personajes, la fecha, los números, son simbólicos en algunos libros. En otros sí, pues son históricos y esconden una verdad revelada por Dios que solo descubres desde la fe. En el caso de los que profesamos la fe católica,
desde el momento del bautismo, ya nosotros tenemos esa conexión con Dios, ¿verdad? Para vivir y experimentar esa verdad revelada a través de ese sacramento del bautismo que nos une a la Iglesia Católica, nos hace hijos de Dios y todo lo demás que forma parte de ese rito bautismal. El primer, el primer relato lo vas a conseguir así, en esa nomenclatura, en varias, digamos, en varias bibliografías. 1:24a, pareciera que era 1 hasta el versículo 24, ¿verdad? La primera parte. Sin embargo, no es así, porque ya cuando uno ha, digamos, estudiado un poco más la Biblia, ya uno sabe que este primer relato termina en el versículo 4 del capítulo siguiente, ¿sí? Del capítulo 2. Eso quiere decir que es todo el capítulo 1 del Génesis hasta capítulo 2, versículo 1 al 4, la parte A. ¿Ok? Yo te estoy presentando aquí como lo hemos venido estudiando, el guión largo, que indica que de un capítulo pasas a otro capítulo. Bueno, eso no lo hemos visto, no hemos ejercitado mucho. Sin embargo, el guión largo significa eso. De un capítulo pasas a otro capítulo. Quiere decir que lees todos los versículos de ese capítulo que estás señalando. En este caso, todo el capítulo 1 y al capítulo 2 yo te estoy indicando que es del versículo 1 hasta el versículo 4, la primera parte del versículo 4. ¿Ok? Este primer relato data del siglo V antes de Cristo aproximadamente, que es cuando se da lo que es el exilio del imperio babilónico. ¿Okay? Es conocido como un relato de tradición sacerdotal. ¿Okay? Son personas que tenían, digamos, esa formación sacerdotal, de la casta sacerdotal, y ellos escriben, ¿verdad? Y o influyen en los autores sagrados, desde el punto de vista de sus pensamientos, ¿verdad? De sus formas de vida. Y tenemos el segundo relato, que es el más antiguo, del siglo X. Acuérdate que vamos de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, siglo X es más antiguo. Estamos en la época de la monarquía, del reinado de David y su hijo Salomón. Es conocido como un relato yavista, es decir, existe una tradición de Yahvé como Dios. Yahvé yavista también tiene un pensamiento, un estilo de vida, una forma de ver la vida diferente a la forma como lo ven los sacerdotes en esa época. Y por tanto, lo ubicamos en el capítulo 2 a partir del versículo 4, la parte del versículo 4 hasta el versículo 25. ¿Ok? Aquí te presento una estructura literaria, que es la que más se maneja bíblicamente, sobre el libro del Génesis. Y entonces está dividido en dos partes importantísimas. La primera parte es la historia de los orígenes, que comprende los capítulos 1 al 11, y ahí te explico cada capítulo del 1 al 11 que contienen. Y la segunda parte, la prehistoria de Israel. Es decir, aquí comienza la historia de los patriarcas, del patriarcado. Y bíblicamente debemos agregar el patriarcado y el matriarcado, que no lo vas a ver en muchas bibliografías. Sin embargo, es bien importante que tú, como estudiante de la palabra de Dios, tengas en cuenta que así como existieron los patriarcas, también existieron las matriarcas. Cuando oigas hablar de los padres del desierto, ¿ok? Que digamos que el origen de los padres apostólicos, pues, y luego lo que son los monjes, van a tener su origen en estos llamados padres del desierto. También existieron las madres del desierto. ¿Ok? Es importante que tengas, si no lo sabías, tengas conocimiento de eso.
Por ahora me interesa que veas el libro de la creación, el libro del Génesis, que está dividido en dos partes. La historia de los orígenes, que arranca con los dos relatos de la creación, el episodio de Caín y Abel, ¿verdad? El diluvio universal, la torre de Babel. Y a partir del capítulo 12 comienza la historia de los patriarcas, la cual culmina con José, que es uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Lo que se conoce normalmente, comúnmente, como las 12 tribus de Israel, son los 12 muchachitos que tuvo Jacob. Sin embargo, cuando veamos en profundidad este libro, te vas a dar cuenta que Jacob también tuvo una hija, Dina, que fue ultrajada y que es solamente mencionada después del ultraje, si no me equivoco, 2 veces en la Biblia. Después desaparece y tampoco forma parte de la distribución de las tierras que van a ser posteriormente asignadas a estas 12 tribus de Israel. ¿Ok? El primer relato, como hemos dicho que está en Génesis 1, pertenece, ya te dije, a la tradición sacerdotal, fue probablemente redactado en el siglo VI antes de Cristo y con gran sobriedad presenta el hecho de la creación dentro del esquema litúrgico de la semana. El segundo pertenece a la tradición yavista y fue redactado probablemente en el siglo X o IX antes de Cristo, en la época de la monarquía. Como te dije, en el Reino Unido de David y su hijo Salomón. El primer relato, vamos a desglosarlo un poco. La creación de Dios tiene un orden. ¿Y cómo comienza? Pues primero comienza venciendo en 3 días 3 enemigos del pueblo, que son claves. Vence las tinieblas, vence el caos, vence el desierto. Recuerda que estamos ante la presencia de un relato sacerdotal. Tinieblas, caos, desierto. Con el poder de su palabra, la omnipotencia de Dios, Él crea el cielo y la tierra y hace que el mundo sea un lugar habitable y poblado de seres vivientes. Al principio, más que en un tiempo temporal, está hablando de la realidad, el sentido de la creación. En el lenguaje bíblico, cielo y tierra designan la totalidad del universo ordenado. Finalmente, queda resaltada la grandeza y soberanía de Dios, quien es único, anterior y superior a todo lo creado, trascendente. A diferencia de los dioses babilónicos que se desprendían del caos. Dios es preexistente, a diferencia de los asirios que divinizaban el sol, la luna y las estrellas. El relato bíblico los presenta como criaturas de Dios, es decir, que todo esto fue creado por Dios, a diferencia de los babilonios, de los asirios que eran idólatras y ellos, digamos que lo que es la cosmogonía, o sea, ellos adoraban a todo lo que era la parte del cosmos, rayos, estrellas, sol, luna. Y en algunos casos, pues también los veían como amenazas, como seres que podían atentar contra ellos, contra su vida, contra sus cosechas, entre otras. Todo el universo creado es como un inmenso templo para la gloria del Creador. A imitación de Dios, el hombre deberá trabajar 6 días y descansar el séptimo. Todo su trabajo está orientado al sábado, es decir, a la glorificación de Dios. Esto es bien bonito y bien importante porque lo vamos a ver como parte de los códigos de leyes, en lo que va a constituir luego pues, el pueblo hebreo, luego el pueblo israelita. Como eso es importante que el día séptimo ellos descansen, y es una manera de ellos ver que Dios siempre provee, que Yahvé provee, y que aun cuando la tierra no esté siendo trabajada, allí está la providencia de Dios, y para que las personas vean también pues que todas las bendiciones que Dios da pues durante los otros días, cuando esta tierra es trabajada por el hombre. Eso es un poquito, digamos, teológicamente, un poco para explicarte el significado para ese relato
del descanso del día séptimo, lo que realmente representa para la fe de esas personas en ese momento. Ahora te invito a que leas Éxodo 23 y Génesis 1, 14 y versículo 16. ¿Ok? Tú lo lees, paras la presentación, el tutorial y luego continúas. Quiero que veas allí eh, para que te hagas cuenta de la idolatría que existía en las personas de esa época y que obviamente pues tenían una influencia en estas personas hebreas. El segundo relato aparece bajo la imagen del alfarero. Dios es alfarero. Aquí se subraya su cercanía y su intervención directa. Para los nómadas, seminómadas, las condiciones de sequía en el desierto, y para el autor, desde esa perspectiva, un oasis es visto como el paraíso. En esta narración destaca el hecho de que el ser humano es colocado en el paraíso, un auténtico oasis en medio del desierto, con abundantes ríos y árboles hermosos. Y ahí el hombre es colocado como jardinero para que lo cultive y lo guarde. El hombre es hecho de barro, de polvo del suelo, lo que subraya su condición corporal, material, su condición caduca y mortal. Pero a la vez Dios insufló en sus narices aliento de vida. Otro personaje que hasta ahora era desconocido, el tentador, y aparece en el relato en forma de serpiente. La serpiente es un medio literario simbólico que el redactor escoge, porque en esa época, así como la luna y el sol eran utilizados para otras ciudades, otras personas, otros pueblos adoraban a esos astros. Una de las razones por las cuales el autor sagrado no coloca sol ni luna, sino luceros, es justamente porque está buscando evitar la idolatría. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí recoge esta idea, esta simbología que representa esta serpiente, ya que para esa época era un animal que tenía mucha importancia en la mitología. Por ejemplo, en Egipto, la serpiente se oponía al dios Sol, que ellos adoraban al dios Sol durante la noche para impedir su aparición. Bueno, eso pensaban ellos, que la serpiente en la noche no permitía que saliera el sol. En Canaán era un símbolo sexual en algunos cultos. Según la epopeya de Gilgamesh, una epopeya muy antigua, fue la que robó la planta de la vida. Entonces, este poema de Gilgamesh es un poema épico, está narrado en idioma semita acadio y habla sobre las pericias de un rey que se llama Gilgamesh. Se basa en 5 poemas sumerios independientes. Los críticos consideran que es la primera obra literaria que hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. ¿Por qué? Porque resulta que este señor, bueno, para resumirte la última partecita del poema, fue a un lugar que era un jardín, y ahí en ese jardín había un árbol, que era el árbol de la vida. Entonces, él quiso llegar a ese árbol y llevárselo, pero la serpiente agarró y se lo llevó. La serpiente le robó el árbol, le quitó el árbol. Entonces, claro, digamos que de alguna manera, pues una interpretación en cuanto a la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. Vamos a ver algunos poemas, como este, por ejemplo. Por ejemplo, estos poemas épicos de Gilgamesh también tienen una parte que hablan de un diluvio. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo algunos libros, algunos proverbios, algunos salmos, el mismo relato pues de la creación, tienen influencia de estos lugares de Mesopotamia, estos lugares
digamos, circunvecinos, ¿ok? Para lo que van a hacer en esa época los escritores de la palabra de Dios. Lo esencial aquí, ¿qué es? Es mostrar que el pecado no viene del interior del hombre, sino que viene de fuera. Ahí encontramos, en este relato, encontramos dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. No se niega que el hombre cree ciencia, lo que está prohibido es querer convertirse en Dios. Y por otro lado tenemos el sufrimiento y la muerte. El autor se fija en la condición humana de su tiempo, sabe que existe el sufrimiento y la muerte y busca su sentido. Y se encuentra con una sabiduría de Dios que no puede conocer y entonces es como quedarse desnudo. La primera consecuencia del pecado es la pérdida de la amistad con Dios, ya apuntada en el ocultarse de Él. Se lo ves en 3.8, el tener miedo, 3.10, expresada simbólicamente por la expulsión del paraíso, 3 del 23 al 24, que indica el alejamiento de la presencia de Dios y de la comunión de vida con Él, la pérdida de la familiaridad con Dios. Este personaje misterioso, adversario de los planes de Dios y enemigo de la felicidad del hombre, a quien la revelación posterior va a ir identificando como un ser personal con poder para el mal. La gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Estas expresiones las vas a ver en Apocalipsis 12:9. En Sabiduría 2:24 vas a ver que la menciona como el que instiga al hombre a pecar contra Dios y es la causa última de que haya entrado la muerte en el mundo. Luego vas a ver el pecado de homicidio, Génesis 4 del 1 al 16, una reflexión que nos invita a ver lo que es la rebelión del hombre contra el Creador. Y entonces conduce a una rebelión del hombre contra el hombre. En el Segundo Testamento vamos a ver cómo en la primera carta de Juan, capítulo 3, es citado este relato, donde dice el autor de la primera carta de Juan que comentará que Caín mató a su hermano porque era del maligno. Y en Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el autor de este evangelio dice que es el homicida desde el principio. Se está refiriendo al maligno. Al final del capítulo al final del capítulo 4, encontramos el llamado canto de Lamed, la glorificación de la fuerza bruta y la venganza desmedida y signo de la ferocidad creciente de los descendientes de Caín. Quiero que tomes en cuenta, leas Génesis 4, versículo 25, lo lees y luego lo reflexionas. El diluvio es relatado en Génesis capítulo 6, del 5 al 9 y 17. Aquí aparece como el juicio de Dios sobre una humanidad pecadora. El hagiógrafo constata que la maldad del hombre hundía en la tierra y todos los pensamientos que ideaba en su corazón eran puro mal de continuo. Dios miró la tierra, vio que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Esto lo ve en Génesis 1, capítulo 1, donde está el primer relato de la creación, versículo 11 al 12, y lo ves en Génesis 8, 21, cuando habla de que el mal aparece desde la niñez. Se insiste en la universalidad del pecado. Lo que se inició con el primer pecado ha alcanzado a todos. Y el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora contribuye a resaltar que el pecado es directa o indirectamente la causa de todos los males. Resulta interesante compartir las grandes catástrofes cómo son vistas como signos. Hace 5.000 años hubo inundaciones en el Oriente Medio. En los relatos Dios permite subsistir siempre a un resto. Esto es también interesante porque de ese resto se va a hablar mucho
en la Biblia. ¿Y quién es ese resto? Bueno, son todas esas personas, los elegidos de Dios, los más desfavorecidos, que tienen algo en común, que no niegan a Dios, que le dicen sí a Dios y buscan por doquier, por todos los medios, estar en sana paz con Él y cumplir todo lo que Dios manda. El pecado, una vez más, es el orgullo, la pretensión arrogante de construir un mundo, una sociedad y una civilización sin Dios. Bueno, ahorita lo vemos mucho en la secularización, cómo se está sacando desde hace ya bastante tiempo a Dios de las iglesias, de los colegios, eh, algunos sitios prohibidos las imágenes públicas, en fin, una cantidad de cosas que estamos viviendo justamente de construir una sociedad sin Dios. Aquí podemos apreciar el capítulo 11 en el libro de Génesis, que es la famosa Torre de Babel. Una humanidad desgarrada, explicando en este relato por qué la dispersión de esos pueblos, naciones y lenguas opuestas entre sí. Empalmando esto con el pecado de los orígenes, del que es prolongación y consecuencia, así se nos da una explicación de la ruptura entre los pueblos. Esta torre idólatra de Babilonia no puede ser el lugar de reunión de los hombres, sino que siendo signo de su arrogancia ante Dios, tiene que ser necesariamente causa de dispersión. Reflexionemos. Primero, ¿dónde está tu hermano Abel? Segundo, ¿cuáles son los efectos de los Caín? Tercero, ¿cuáles son hoy las semejanzas del relato del diluvio, de las corrientes de agua que hoy nos quieren ahogar? Cuatro, ¿dónde están los Noé? ¿Dónde están los Noé? Pasando ahora al tema de los patriarcas y las matriarcas, la tradición muestra en los relatos bíblicos a un Abraham que se traslada con su familia de Ur a Canaán. Esto lo vemos en los capítulos 12 al 25. Allí, Abraham formaría un linaje histórico propio, que lo vamos a encontrar, como te acabo de decir, del capítulo 12 al capítulo 25. Sin embargo, hay algunos aspectos interesantes que quiero que estés alerta y pendiente, que te voy a explicar. Me refiero a estas dos mujeres, Sara y Agar, las madres de los hijos de Abraham. Curiosamente, estos capítulos son mencionados como ciclo de Abraham. En este ciclo de Abraham es interesante tomar en cuenta que no es reflejado en esta estructura literaria que te propongo, no es tomado en cuenta la presencia, vamos a decir, o la participación de personajes como Lot, el sobrino de Abraham, Agar, Sara, las esposas de Abraham, y luego de su hijo Isaac y su esposa Rebeca. Fíjate, esta estructura literaria que está tomada desde el capítulo 12 hasta el capítulo 24, que es lo que llaman el ciclo de Abraham, de hecho, pues ciertamente
tiene que ver con el patriarca. Sin embargo, no, digamos que no sería objetivo, no estaríamos objetivando, digamos, la metodología, el análisis, ¿verdad? Si decimos que es el ciclo de Abraham, cuando tienen una participación importante estas otras personas, sobre todo las matriarcas, ¿ok? Entonces, bueno, solamente te va a indicar que ahí te resalto el capítulo 12, la vocación de Abraham, eh, y el capítulo 25, donde termina el versículo 25, termina el capítulo 24. Fíjate, el capítulo 12 y 13, ¿verdad? No mencionan a Lot por ninguna parte, sí, como ninguna es una figura dentro del ciclo relevante. ¿Ok? Eh, tenemos en el 16 y el 21 a Agar. ¿Ok? Bueno, allí solamente mencionar el 16 Agar, pero en el 21 no. ¿Ok? Luego tenemos un papel importante de Sara, su esposa, en el capítulo 12, 20, 22 y 23. Y para cerrar, en el 24, Isaac, que es el hijo de Abraham, y su esposa Rebeca. Es importante hacer estas acotaciones porque, por ejemplo, en el caso de Agar, que es una esclava que protagoniza los capítulos 16 y 21, ella va a vivir una situación de extrema dureza en la historia del Génesis. Eh, Así es la Biblia para las mujeres. Es una tierra difícil, a veces pantanosa y con piedras, pero con innumerables posibilidades para ser sembrada. Y Bella, bueno, pues a Agar le toca emprender, huir con su hijo, Ismael, motivado a las situaciones, a los conflictos que tuvo con Sara. Y bueno, solamente con esto quiero puntualizarte, pues que hay que leer la Biblia siempre con objetividad, sin caer en extremismo de, digamos, la teología liberal, de la liberación, la teología feminista, desde una perspectiva feminista, no. No es mi estilo, no es mi forma de expresar y compartir la fe, sin embargo, sí de invitar a las personas a que abran un poco más sus perspectivas, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera romper con ciertos paradigmas en cuanto a, sí, el protagonismo y la presencia de la mujer en la Biblia. Por eso es que es importante destacar que el papel de las matriarcas y los patriarcas fue fundamental en la historia de la salvación. Comienzan con la partida de Abraham hacia Canaán. Se establece cerca de Hebrón en un sitio llamado Mamre, porque Dios se lo indica, Dios se lo pide, Dios le da esa instrucción a Abraham. Y luego Isaac, su hijo, aparece vinculado al desierto del Negev, llevan una vida seminómada, y él es el papá de Esaú y Jacob, patriarcas también famosos. Y de Jacob es donde van a nacer las 12 tribus de Israel, y también va a tener una niña que se llama Dina, que como te comenté no es mencionada ni es, a ella tampoco se le es distribuida ninguna tierra eh, en la repartición de las tierras. Jacob, por su lado, tiene conflictos con su hermano Esaú. Hay un relato muy famoso que es por el bendito plato de lentejas. Bueno, aparte de eso, él le roba la bendición a su hermano y tiene que huir porque Esaú, bueno, según la Biblia, lo quería matar. Entonces él huye a la región del Éufrates, llega a un lugar donde está un tío que se llama Labán, se casa, decide regresar luego de pasar varios años con su familia. Y en el capítulo 32 vemos el episodio donde Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel y le dice, ya no te llamarás más Jacob,
te llamarás Israel. ¿Ok? Y lo bendice y le renueva sus promesas. Por otro lado, la historia de Jacob finaliza con el viaje que hace con su familia a Egipto, donde vive su hijo José, y donde es recibido en medio de alegrías y honores. Y ahí va a morir rodeado de todos sus hijos. Los relatos del Génesis sobre los patriarcas ofrecen datos históricos de inestimable valor para conocer los orígenes del pueblo hebreo. Bajo la apariencia de una historia familiar se oculta un proceso más complejo que es el surgimiento y formación de las tribus de Israel. La llamada es absolutamente sorprendente por dos razones. Primero, porque es un llamamiento a dejar toda su vida anterior. Lo que debe abandonar indica hasta qué punto ha de llegar la renuncia. Primero la tierra, sus propiedades, el paisaje que ha dado hasta ese momento sentido a su vida. Abandonarla lo convierte en un emigrante. Segundo, la patria, el lugar donde nació, de su clan, donde se encuentra o encontraban, tenía el afecto y la solidaridad, sus usos, costumbres, su lengua, finalmente la casa paterna, que era el domicilio familiar, y la segunda razón porque constituye una invitación por parte de Dios a una nueva relación que se ha de basar enteramente en la confianza que el Dios de la revelación le exige. Y a cambio de la familia que deja, le dará como familia un pueblo entero y un nombre que será sinónimo de bendición. Contiene 5 puntos que proporcionan el esbozo temático de todo lo que va a suceder después en la historia de este pueblo. Y son: primero, te mostraré una tierra. Segundo, te convertirás en una gran nación. Tercero, serás bendecido y te convertirás en fuente de bendición. Cuarto, bendeciré a tus amigos y maldeciré a tus enemigos. Quinto, otras naciones se beneficiarán de tu bendición. La bendición consiste sobre todo en el florecimiento de la vida, en la fecundidad, entendida como don divino de Dios. Y estas promesas se van a extender a todos los amigos del amigo de Dios. Es un versículo muy, muy bonito. Yo lo recuerdo con mucha frecuencia. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Marcha Abraham hacia lo desconocido con toda su familia y obedece a la palabra de Dios. Comienza a recorrer su camino de fe. Abraham cree, calla y obedece. Como la maldición había entrado al mundo por la desconfianza y la desobediencia, entra la bendición por la fe y la obediencia.